Bueno, la pasión de Cristo tiene que ver más allá de una simple muerte. La batalla más grande para que Jesús muriera a favor de los pecados del mundo, ¿verdad? Para el beneficio de la salvación, que es de la que depende la eternidad de todos los hombres, Él tuvo que asumir el papel de hacerse hombre. No había una regla de que Dios lo obligara a hacerse hombre. Lo más humillante, según Pablo en el Filipenses, el capítulo 2, verso 10, de Dios es haberse hecho hombre. Él asume esa posición porque Dios demandaba, su justicia demandaba que alguien le exigía su justicia, cargar el pecado del mundo para darle el perdón. Dios no puede darle perdón a nadie a menos que alguien cumpliera el requisito que demandaba su justicia. ¿Y qué demandaba su justicia? Que alguien dijera, yo voy a morir por el hombre, pero no había un hombre que tuviera la condición para asumir el precio que exigía su justicia. Entonces vino Dios, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y que vimos su gloria, como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, asume la posición, ¿verdad?, que requería la justicia divina. Ahora, Romanos 3:25, Pablo dice, Cristo fue hecho por Dios propiciación, dice, para manifestar su justicia, para que y dice que olvidando nuestros pecados, recibamos su justicia. ¿Qué significa eso? Dios hizo de Cristo algo maravilloso, lo hizo una propiciación. ¿Y qué significa la palabra propiciación? La satisfacción de una demanda. Eso implica que cuando Jesús estaba en el Getsemaní y estaba orando, Él llegó y la Biblia dice que sudaba como grandes gotas de sangre. Cuando una persona tiene fuertes presiones emocionales, entonces las pulsaciones del corazón se multiplican, los músculos se llenan de sangre, entonces se mezclan con el agua que está en la mitocondria, en las células del cuerpo, y producto de esa presión emocional fuerte, uno llega a sudar literalmente sangre. ¿Por qué Jesús sudó sangre? Porque él tenía una fuerte presión emocional, porque asumió el papel en sustitutorio de pagar el precio que exigía la justicia divina, por cargar el pecado nuestro para que nosotros recibamos el perdón. Entonces la batalla más grande que se presenta en la pasión, Jesús la asume en el Getsemaní, que quiere decir el campo del aceite, significa frescura. Por eso es que en correspondencia a lo que Jesús está haciendo, del papel a favor de la eternidad, él asume en el monte Getsemaní. ¿Qué? Porque él iba a recibir la frescura de librar la batalla más grande, comenzando desde el Getsemaní. Entonces, ¿qué hace en el Getsemaní? Él libra porque le dice a los discípulos, a 3 de los 9 discípulos que se quedan allí primero, y llama a 3, porque solo 11, y a Judas lo había negociado Jesús. Entonces, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Por qué Jesús le dice mi alma está triste hasta la muerte? Porque él tenía esa fuerte presión. ¿Qué le dice? Orad, dice, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba vaticinando inferidamente que a ellos se les va a presentar una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que cuando él venga a ser arrestado, ninguno va a quedar. Esa es la peor de las tentaciones y la prueba a la cual ellos fueron sometidos. Que cuando vinieron a arrestarlo por la noche, entonces ellos salieron corriendo, lo dejaron solo. Por eso Jesús les dijo a ellos, ni siquiera habéis orado conmigo una hora. Entonces, volviendo a la Getsemaní, Jesús le dice, Padre, si te es posible, pasa a mí esta copa. La palabra copa en la Biblia es sinónimo, según el contexto, de juicio. Quiere decir que sobre Jesús iba a caer un juicio, hermano. Claro que sí. ¿Por qué? Porque todo pecado exige una penalidad. Y la penalidad que exige es el juicio. Es la muerte. Entonces Jesús tenía que morir. Entonces él está librando la batalla. Al asumir cargar el pecado del mundo, él experimentar la muerte física. Él no peca en su espíritu, porque el pecado del mundo, él lo lleva en su cuerpo sobre el madero. Según 2 Pedro capítulo 2, verso 24. ¿Qué significa esto? Que allí Jesús libra la gran batalla. Cuando él termina, cuando él le dice, pasa a mí esta copa, Señor, tendría otra metodología a través del cual yo puedo asumir, pagar el pecado del mundo. Esto es demasiado intenso, es demasiado intensivo, esto que se me pide para cumplir tu justicia. El Padre no le dijo, no, esa era. Entonces, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del Padre, para que el mundo fuera absuelto de sus pecados, es que Jesús no renunciara a lo que le exigía su justicia por amor a los hombres. Entonces Jesús, pero que no sea mi voluntad. Entonces el hombre espiritual en Jesús reaccionó y dijo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces fueron a arrestarlo por la noche. Y dice que los principales sacerdotes negociaron con Judas, los fariseos y los principales, dice, miembros del Sanedrín. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Lo único que de la descendencia no de Aarón, sino de Cohen, asumieron agarrar del arca de los sagrados, que tenía que ver con el diezmo, y comprar a Jesús. Entonces Judas lo negocia. Porque el único de todos los discípulos de Jesús que él no era de Galilea era Judas, porque era de Iscaria, Judas Iscariote. Era el discípulo de más confianza, según la Biblia, de Jesús. Entonces,
Había una costumbre que cuando un rabino, ¿verdad?, llevaba a sus discípulos, al que le daba mayor confianza y al que se reclutaba en el pecho, era aquel que comía en el mismo plato con él. O se le daba, ¿verdad?, que tuviera que ver con la finanza o la confianza en la tesorería. Ese era el de más confianza de un rabino. En este caso Judas era el de mayor confianza y el que provocó la mayor de las traiciones. Entonces van y le arrestan por la noche. Entonces le dice a los principales sacerdotes y a los que los sacerdotes le encargaron la función y el papel delegado para arrestar a Jesús: al que yo besare, ese será, le dice. Cuando se le acerca lo besa. ¿Por qué lo besa? Porque según la historia, Flavio Josefo, escritor del primer siglo, en antigüedades y la guerra judía, él escribe y hace alusión a esto, porque históricamente se sabe de que Santiago, hermano de Jesús, hijo de María, engendrado de José, se parecía a Jesús, y la única forma para identificarlo y que no se confundieran, porque casi tenía la misma fisonomía, es identificarlo con un beso. Entonces con un beso entregas al maestro. Entonces sí pasó. Después Jesús se presenta ante el pretorio y comienza a ser interrogado. Entonces va y es sometido. Después que es juzgado en el Sanedrín, lo juzgan, porque Anás lo presentan ante Anás y Anás ante Caifás. ¿Por qué ante Anás? Había sido el sumo sacerdote, Caifás era su yerno. ¿Y por qué Anás quería entrevistarlo? ¿Cuál es tu doctrina? Le dice. Y dime, ¿cuál es la autoridad, en otras palabras, con la que haces esto? Entonces Jesús comienza y le responde, ¿verdad? Que ¿por qué pregunta eso? Entonces lo cuestiona. Y sigue el caso de que Anás, ¿por qué era del interés de Anás? Porque como Anás era el dueño de todititas las tiendas que le llamaban tiendas de cambio, se le llamaban los negocios que habían puesto en el templo, él había capitalizado y había convertido en negocio el templo. Quiere decir que cuando llegaban los pobres con 2 palomitas, que es lo que seguía la ley para la remisión de sus pecados, venían los sacerdotes y establecieron cámaras o oficinas de tiendas de cambio. ¿Por qué? Era el ciclo de moneda oficial de cambio. Entonces venían los palomitas, 2 palomitas de parte de los pobres, entonces la revisaban los cambistas. Ven, no, esta no te la vamos a aceptar, tenés que comprarla aquí, porque obedecía a los intereses del negocio de Anás, que había sido sumo sacerdote. Entonces cuando Jesús había llegado al templo, había botado toditita las mesas, los negocios que habían allí. Entonces, ¿por qué? Entonces Jesús arremetió contra los intereses de los negocios de Anás. Anás había convertido en un negocio el templo. Entonces Anás quería conocer quién fue el que atentó contra su negocio. Después de eso, lo manda ante Caifás. Caifás lo entrevista y le dice que ese era el Hijo de Dios. Jesús identifica que sí. Desde ahora miraré al Hijo de Dios viniendo en las nubes, con gran poder y gran gloria. Entonces Caifás, regando su vestido en señal de rechazo a una blasfemia, que es lo que establecía la ley, dice que más necesidad de testigos tenemos. Entonces primero lo entrevista Anás, después Caifás. Pero eso lo están juzgando en el Sanedrín, que es el Tribunal Supremo de los Judíos. Entonces la pregunta es, cuando ellos lo juzgan, lo llaman a Poncio Pilato. Cuando van a Poncio Pilato, no lo juzgan, ni lo están acusando, porque quiera blasfemo. Porque si hubieran llegado con esa mentalidad ante Poncio Pilato, le hubiera dicho, mire, lo acusamos porque es blasfemo ante Dios. Pilato le hubiera dicho, ese es el problema de ustedes, los religiosos de Israel. Nosotros tenemos simplemente que ver con los intereses políticos. Entonces le cambiaron la acusación. No llegaron acusándolo religiosamente, sino civilmente. ¿Y cuál fue la acusación? ¿Y de qué le acusan? Dice que él es rey, y recuerda que el que se hace rey al César se opone. Y dice también que pagamos tributo. Entonces le inventaron la acusación. De ser religiosa, se le cambiaron a una acusación política. Entonces él había tenido 3 sueños, también su mujer, en este caso Pilato. Según la ley del derecho romano establecía que el único que tenía facultad para firmar la sentencia, ¿verdad?, capital de la crucifixión, era el procurador romano. La crucifixión fue un sistema de castigo que se implementó y que nació entre los griegos. Había 3 tipos de crucifixión: de inmisa, cusata y commisa. Entonces de cusata tiene forma de X, commisa tiene forma del signo más, en misa es la forma de T en la que Jesús fue crucificado. Porque en las 2 primeras que les expliqué, simplemente el crucificado como que soportaba más la crucifixión y dilataba mucho más, aunque los dolores eran intensos, pero por lo menos le menguaba, le amortizaba un poco. Pero en la inmisa en la que Jesús fue crucificado, los dolores se intensificaban. Cuando se crucificaba uno en medio de 2 malhechores, era catalogado como el peor de todos los delincuentes. Entonces cuando Pilato firma la sentencia queriéndose lavar la mano, porque claro, la libertad de Jesús compitió en el corazón de él con su posición política. Has dicho, si yo lo justifico,
entonces me van a mandar a la calle. ¿Qué me va a dar la posición política? Que me da Roma. Yo prefiero firmar la sentencia de la crucifixión y salvaguardar mi posición política. Entonces lo acusaron civilmente. Una vez que firma la sentencia, proceden los judíos al flagelo. Entonces los judíos tenían como ley azotar 40 azotes, porque la palabra 40 es un número que el número 40 significa más que suficiente. Entonces si el flagelador se pasaba más de los 40, entonces se reventía en contra de él el flagelo. Entonces, para no exacerbarse de la cantidad de flagelo o de latigazo, ¿verdad?, por el flagio, entonces lo ponían 40 azotes menos 1. ¿Cómo se distribuyen estos tipos de azotes? 13 a la izquierda, 13 a la derecha y 13 en la espalda. Después de ellos se los pasaban a los romanos. ¿Qué decían los romanos? Los romanos tenían un número determinado con el cual castigar a los delincuentes. Ellos establecían el número. El mínimo número establecido por los romanos eran 300 azotes. Es más, cuando la víctima era azotada y flagelada y moría antes de terminar el número, los romanos seguían flagelándola hasta que se terminara el número de los flagelos. Eran los 300. En este caso Jesús experimentó un flagelo totalmente exacerbado. Entonces, habían el flagio y el flagelo. Eran dos tipos de instrumentos con el cual se le flagelaba a la víctima. El flagelo tenía un diseño, tenía un mango, tenía 5 tiras de cuero que entre medio y el espacio, entre 5 y 10 centímetros a distancia, tenían unos huesecillos de macho cabrío entrelazados parecidos a la grapa, y al final tenía una especie de garfio que lo único que hizo los propósitos era de desollar a la víctima. Entonces se le recortaba un poste, ¿verdad?, que tenía 1 metro 20 centímetros de altura, con el propósito que la espalda se tensara. En la espalda, cuando está tensa y está semi agachada, entonces se hace mucho más blanda porque se tensa más, entonces sea mucho más sensible. Era el propósito que tenía el romano, hacerlo más sensible, porque cuando descargaban como especie de como cuando uno va a dar un rebote con la bola de voleibol, así, entonces le daban y caían sobre la piel de la víctima, y una vez que estaba incrustado le extraían. La Biblia dice que sería desollado Jesús, en el capítulo 53 del libro de Isaías, porque la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero delante del que los trasquila. Interesante, trasquilar es desollar, quitar la piel. Jesús literalmente le fue quitada la piel. Y dice el capítulo 50 de Isaías, dice que, y aquello como que le mesaban la barba, y dice que la barba se la arrancaban de forma exabrupta, porque él pertenecía al voto de los nazareos, que quiere decir consagrado. Era una especie de institución divinamente establecida por Dios, que cuando se consagraba a alguien tenía que tener ciertos requisitos, porque no podía probar vino, comida grasosa, el pelo tenía que dárselo largo, que era el símbolo de su misión ante Dios, de una persona que había sido ofrecida consagradamente a través de lo que Dios había instituido como la palabra nazareo, que no tiene que ver nada con nazareo. Nazareo quiere decir consagrado para Dios. En el caso de Sansón y en el caso de Jesús, pelo largo y con barba, no podían cortarse la barba. Entonces dice que le mesaban la barba, se la arrancaban, de tal manera que le desencajaron a Jesús no la mandíbula, sino la piel, desollándolo. Quiere decir que Jesús podía verse la dentadura, porque el castigo fue exacerbadamente enorme. Entonces después lo llevan a la cruz, porque cuando lo venden lo clavan y lo suben. La pregunta sería, ¿por qué Jesús no murió con todo eso? Primero, porque era sin pecado, no podía morir. Él cargó el pecado del mundo. Él muere, la única forma en la que él muere es cuando está en la cruz, después de las 7 palabras, la penúltima dice, desde ellos consumado es, dice, totalmente pagado. Y después él dijo, Padre, tomando y comiendo mi espíritu. La muerte de Jesús no podía convertirlo en un héroe, tampoco en un mártir. La muerte de Jesús lo convirtió en una ofrenda agradable a Dios. No pudo haber ser un mártir y un héroe. ¿Por qué, hermano? Porque nadie le quita la vida. Él la puso y él mismo la toma para volvérsela a poner. Significa eso que Jesús no podía morir porque él era sin pecado. Si Jesús no ha entregado su espíritu, cuando le dijo al Padre, tomándome, comiendo mi espíritu, hasta el día de hoy estuviera en la cruz, sufriendo de dolor por el pecado del mundo. Entonces él hizo una expresión maravillosa cuando yo consumó todo el precio que le exigía la justicia divina. Dice, Padre, tomando y comiendo mi espíritu, significa que Jesús, dice, entregó su espíritu, fue solo así que pudo morir, porque él era sin pecado. Entonces él es sepultado a los 3 días. Él va al infierno, abre la llave de los que están cautivos en el paraíso que está en el corazón de la tierra, según Mateo capítulo 12, verso 40, y Efesios capítulo 4, verso 9, verso 12.
Y entonces ahí dice, y subiendo lo alto llevó cautivo en la cautividad. Y esto de que subió, que sino que primero desciendo a la parte más baja de la tierra. La cautiverio de Abraham que estaba en el corazón de la tierra. Jesús lo dijo. Ahora dice en el libro, de hecho, el libro de Lucas, el doctor Lucas, que era el doctor privado del apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 27. Dice, porque no dará mi alma en el infierno ni permitirá que tu santo vea corrupción. Que tu santo vea corrupción. Se refiere al cuerpo de Jesús. No se podía corromper porque él era sin pecado. Su alma fue el infierno. Porque como cargó el pecado del mundo, él fue por su liberación, en su muerte, en su cuerpo, liberar a los que estaban cautivos en la parte superior de la parte inferior de la tierra. La tierra tiene 6.000 kilómetros de profundidad con 42.000 kilómetros de diámetro y tiene 4 capas. La atmósfera, que es la capa de que envuelve a la tierra; la litósfera, que es la parte sólida; y la hidrósfera, que está constituida de todo lo que es agua, mares, océanos, ríos, lagunas y lagos; y la endósfera, que es la parte cóncava, que está a 6.000 kilómetros de profundidad. Allí en esa parte, según Mateo 11:40, está el infierno. Pero en la parte superior de esa parte cóncava del infierno estaba el cautiverio de Abraham. ¿Por qué los antiguos no podían irse al cielo? Porque simplemente ofrecían sangre de macho cabrío, era sangre ajena y sangre animal. Entonces ellos tenían que ir al cielo hasta que viniera Jesús y derramara su propia sangre a favor de todos ellos, según Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice, fue a tomar la sangre de Jesucristo, que se presentó mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para servir a Dios vivo. Hasta que viniera la sangre de Cristo y limpiara su conciencia con sangre propia y sangre de Él, identificándose como el hombre a su semejanza, como dice Hebreos, el capítulo 14, 13, 14 y 15. Entonces que podían ir al cielo. Entonces están esperando que Jesús viniera y los llevara del corazón de la tierra, donde está el paraíso, al tercer cielo. Por eso todos los creyentes que de hoy están partiendo en Cristo están siendo recibidos por el Padre, están yendo al cielo. Eso lo explica el capítulo 7, verso 40 al 50 del libro de Hechos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado y le dijo, el Padre no le tome en cuenta, dice, este pecado lo estaban haciendo, uno de los testigos era Saulo, y tomando en confianza mi espíritu, porque él vaya. Ahora, Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 13, Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor. Si queremos que Cristo murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ve qué interesante? Dios traerá con Jesús. Ahora vienen del cielo, ya no vienen del corazón de la tierra. Porque Jesús en su muerte y en su resurrección, Él se lleva el paraíso que está en el corazón de la tierra al tercer cielo. Ahora todas las almas están con el cuerpo en la tierra, pero con el cuerpo y sus almas en el cielo. Entonces el alma va a venir y se va a sumergir en ese cuerpo y va a resucitar con un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Van a resucitar los que partieron en Cristo. Porque ¿qué significa la palabra resurrección? Es la unión del alma con el cuerpo que habían sido separados por la muerte. Jesús lo dijo. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Esa es la esperanza, dijo Pablo. No quiero que ignoren acerca de los que duermen. A los cristianos que parten no murieron, solo duermen porque están en la presencia del Señor. Cuando Cristo resucitó para garantizarnos la vida. Nadie, ningún hombre en la faz de la tierra que se ha creído héroe, que se ha creído un superhombre, un rescatador, un liberador del mundo, no puede garantizar darnos la vida. ¿Por qué? Porque todo hombre que se ha querido un liberador, un libertador, un redentor, excepto de Jesús, todos han sido retenidos por la muerte. Jesús dice que fue primicia de los que durmieron en su resurrección. Alguien preguntaría, ¿por qué primicia Jesús de los que durmieron? Si hay otros que resucitaron primero que Él. Sí, los otros resucitaron primero que Él, pero volvieron a morir. La muerte los retuvo. Jesús resucitó para nunca más morir. La muerte no lo pudo resucitar. Él sí me puede garantizar la vida. Por eso Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, verso 15 al verso 23, dice que si Cristo no resucitó, vale nuestra predicación. Él es el que me garantiza la vida, la fe y la esperanza por una eternidad. Y ahí determina la pasión de Cristo, que en una sola palabra Pablo lo resumió en Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Quiere decir que la palabra sangre, utilizada por Pablo, y en ese versículo, alude a toda la pasión que tiene que ver desde el Getsemaní, su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Está resumida en solo la palabra sangre. Todo ese hecho, ¿verdad?, que pasó con Jesús a favor del mundo, se resume en esa palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es tu esperanza, Él es tu garantía. En Él está la garantía de tu eternidad. Sin Él has perdido la vida. La mejor de todas las decisiones que puedes tener en la etapa de tu vida es que rindas tu vida en Él, porque en Él está el perdón de nuestros pecados. Dios puede registrar tu nombre en el libro de la vida y garantizarte una eternidad con Él, porque su amor se expresó de esa manera para que tú tuvieras la garantía. ¿De qué? Del perdón, la salvación y tu sanidad.
y tu prosperidad. Qué maravilloso, no pierdas esa oportunidad, porque pronto puede ser tarde. El futuro uno lo conoce, pero lo puede crear. Antes que sea tarde, el Señor le dijo a Zaqueo, date a prisa y ha venido la salvación a tu casa. Así también le dijo el Señor a Lot, escapa por tu vida. Así que escapemos, corramos, porque pronto puede ser tarde. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Amén.